Isaac y Rebeca lloran al no poder tener hijos, pero el gozo que imaginaron que tendrían con el nacimiento de Jacob y Esaú no está exento de desafíos. En este día te invito a que me acompañes a considerar las meditaciones correspondientes al capítulo 25 del libro de Génesis. Será de bendición a tu vida y edificación para tu crecimiento espiritual. Ha pasado cerca de un siglo desde que Abraham llegó a Canaán. Y ahora el registro histórico de su vida llega a su fin. Génesis 25 continuará la historia de la redención enfocándose en Isaac, pero no sin dejar de registrar la fidelidad de Dios para cumplir su promesa con respecto a Ismael también. En los versos 1 al 11, ya aquí nosotros vemos que han pasado 38 años desde la muerte de Sara. Se nos dice que Abraham se casó con Cetura y tuvo 6 hijos. Muchos creen que este matrimonio tuvo lugar antes de que Sara muriera, pero no creo que sea necesario creer eso. He aquí a un hombre fructífero en la vejez. Pero Isaac es el hijo favorecido. Juan capítulo 3 verso 35 dice: el padre ama al hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Y así es como Abraham trata a Isaac en el verso 5. Pero los hijos de sus concubinas, a saber, Agar y Cetura, reciben suficientes regalos para cuidar de ellos y luego enviarlos lejos de Isaac. Esta es la distinción entre el pueblo de Dios y el mundo. Dios da dones o regalos, como vemos en nuestra versión, a la gente del mundo, pero la herencia del Evangelio es solo para los que están en Cristo Jesús. Y después de 175 años, Abraham muere y es sepultado por Isaac e Ismael en Macpela. En los versos 12 al 18 nos encontramos con que estos versos no solo cierran el relato sobre Ismael, sino que prueban la fidelidad de Dios a su palabra, ya que el Señor había prometido que Ismael engendraría 12 príncipes. Eso lo vimos en Génesis capítulo 17, verso 20. En los versos 19 al 23, retomando el final del capítulo anterior, se nos presenta un problema, 2 oraciones y una profecía. El problema es un útero estéril, pero Isaac ora por su esposa. Del verso 26 aprendemos que pasaron 20 años antes de que Rebeca diera a luz. Tal es la actividad violenta en la matriz de Rebeca que Rebeca, preocupada, acude a Dios en busca de una respuesta y el Señor le responde que ella tiene en su seno mellizos, que lleva 2 naciones rivales y que el mayor servirá al menor. Esto no sucedió literalmente hasta los días de David. De ello leemos en 2 de Samuel capítulo 8 verso 14, cuando allí leemos que los edomitas comenzaron a servir a Israel. Los edomitas eran los descendientes de Saúl. Pero posiblemente también esta porción de las Escrituras apunte a la importancia de la simiente espiritual sobre la simiente carnal en estos versos del Génesis. En los versos 24 al 28 se nos da el registro del nacimiento de los mellizos, la apariencia de ambos y la naturaleza distintivas de los dos.
y el favoritismo también que se manifiesta de cada uno de los padres por uno de los niños. Aquí es bueno acotar que, aunque esto es algo que se nos informa más tarde, Jacob y Esaú tenían unos 15 años cuando murió Abraham. En los versos 29 al 30, avanzando rápidamente algunos años, se nos dice las trágicas circunstancias en las que Esaú despreció su primogenitura. El derecho de primogenitura era la herencia doble predeterminada para el hijo mayor. Así también era el lugar de autoridad en la familia. Pero en la línea abrahámica también ilustraba la herencia espiritual. Así que, al despreciar la primogenitura, Esaú también estaba despreciando los privilegios espirituales que conllevaban esta primogenitura. Aquí leemos cómo el cazador se convierte en presa, ya que Jacob se aprovecha de las inclinaciones carnales de su hermano Esaú y negocia un intercambio de guiso por la primogenitura. Ahora preste atención a algunos principios prácticos que nosotros podemos extraer de este capítulo 25 del libro de Génesis. Número 1, Dios no abandona a ninguna generación que siga los pasos de los gigantes espirituales. Pocos hombres dejan una huella en el mundo como lo hizo Abraham. Sin embargo, la bendición y el poder de Dios no mueren con los grandes hombres. En el versículo 11, Dios bendice al hijo de la promesa de Abraham, es decir, a Isaac. Quizás usted ha conocido algún gigante espiritual, pero ahora han partido a la morada celestial. Entonces el Señor te llama a ser serio, a dar un paso adelante para que tú también te conviertas en un gigante espiritual. Número 2. Los funerales son oportunidades que tenemos para influenciar la vida de alguien. Hay personas que usted solamente va a ver en funerales o en bodas. Aquí nosotros vemos que Ismael e Isaac recorrieron caminos totalmente diferentes, pero el versículo 9 muestra que ellos se unieron temporalmente, precisamente en un funeral, en una ocasión única, para ambos enterrar a su padre. Entonces la invitación para ti es que tú trates de no perder estas ocasiones para que también tú influyas positivamente en aquellas personas que tú raramente ves en este caminar y solamente ves o en los funerales o en las bodas. Número 3. Las promesas de Dios no son excusas para que tú dejes de orar. Sabiendo Isaac que el plan de Dios se llevaría a cabo a través de él, quizás Isaac podría haber tomado un enfoque pasivo ante la esterilidad de su esposa. En cambio, aquí nosotros vemos cómo Isaac evita el ejemplo de su padre y de su madre cuando ellos se le fueron adelante a Dios y tomaron a Agar para tener un hijo. Y aquí Isaac, en cambio, ora. Y es lo más probable que Isaac haya orado no solamente una sola vez, sino que oró gran parte de los 20 años que duró la espera de ese hijo de la promesa. Las promesas de Dios no son simplemente para asumirlas, para decir Dios me lo ha prometido y ya. Debemos de orar por ellas. Por lo que, para darles un ejemplo, si Él te ha prometido a ti que te va a proveer tu pan diario,
es tu deber orar para que te sea concedido ese pan diario. Estás orando por las cosas que Dios te ha prometido que te dará. Número 4. El problema del hombre está en su naturaleza. Antes de que nacieran Jacob y Esaú, antes de que ellos fueran conscientes de sus acciones, ya nosotros vemos acá que había contienda y rivalidad entre ellos en el vientre de su madre. Padres, recuerden esto. Ninguna metodología paterna puede tratar con la naturaleza humana. Solo el Evangelio puede tratar con esa naturaleza humana. La invitación para ti, padre, es que prediques el Evangelio a tus hijos. Número 5. Dios es soberano en las características y constitución de los hombres. Y Jacob y Esaú eran personas muy diferentes. Y así suele suceder entre hermanos. Hijitos, no seáis celosos de vuestros hermanos. Aprende a apreciar las diferencias que tú tienes de tus hermanos y ora para que Dios te dé intereses piadosos. Te muestre el Señor los dones que tú tienes y que el Señor también te ayude para desarrollar esos dones para la gloria del Señor. Usted, jovencito, no tiene que ser igual a tus hermanos. No tienes que ser igual a tus hermanos para agradar a Dios y ser usado por Dios. Número 6. Servir a los apetitos carnales es un camino seguro al infierno. Jacob está lejos de ser piadoso en esta etapa de su vida, pero él no subestima las cosas preciosas. Esaú, por otro lado, ignora la palabra de Dios, ignora la marca de la circuncisión sobre él y demuestra con sus hechos ser una persona superficial y descuidada. Incluso después de vender su primogenitura, no se da cuenta de lo que él ha hecho. Él come, bebe, se levanta y sigue con su vida. En esto, Esaú es la imagen viva de un pecador que escucha el evangelio en la iglesia, que escucha el llamado de Cristo a huir de la ira venidera, a elegir la vida eterna, ignora ese llamado y continúa con su vida como si Dios no fuera a pedirles cuentas. Jóvenes, no sean como Esaú. No desprecien el evangelio. No ignores la cruz de Cristo. Más bien admite tu pecaminosidad. Corre a los brazos de Jesús y haz una oración similar a esta que te propongo. Dios, me diste padres cristianos para que me enseñaran el evangelio. Gracias por eso. Creo que Jesús murió en la cruz por mis pecados y estoy dispuesto a apartarme del pecado y seguirte todos los días de mi vida. Si tienes preguntas o inquietudes con respecto a estas meditaciones de este capítulo 25 del libro de Génesis, me gustaría que me las hagas llegar. Estamos aquí para servirles. Es todo por el día de hoy. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y oro para que el Señor también esté hablando a tu vida. Que la pases muy